Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para cotillear un poquito. Hoy, chicos, tenemos un tema que hay, Dios mío, necesito que se agarren porque la bomba es explosiva. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, nuestro guapísimo y talentoso Kerem Bürsin, y de la reacción. El shock. Literalmente la expresión en la cara de Kerem cuando escuchó la voz de Hande Erçel. Ya saben, el dúo dinámico de Love is in the air, la pareja que nos robó el corazón a todos y que nos sigue robando el corazón. Si son fans de la serie, si siguen a Kerem y Hande, si les gusta el cotilleo, y sobre todo, si quieren enterarse de la jugosidad del chisme, este es el vídeo para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este momento épico, en esta reacción que, créanme, es digna de analizar. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada microexpresión de Kerem al escuchar la voz de Hande. ¿Están listos? Yo sí. Pero antes de empezar con el análisis, ya saben lo que toca. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre Kerem, Hande, Turquía, las series turcas y todo el chisme que les encanta. A darle al botoncito rojo y a activar la campanita para no perderse nada. Los espero. Y ahora al lío. Ah, y por cierto, no olviden dejar sus comentarios al final del vídeo. Me encanta leer lo que piensan, sus teorías, sus opiniones. ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron este momento? Quiero saberlo todo. Bien, vamos a meternos en materia. Para entender la magnitud de la reacción de Kerem, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Love is in the air, como sabrán, fue un fenómeno. Una serie que conquistó el mundo, que nos hizo suspirar, reír, y por supuesto, enamorarnos de la pareja protagonista, Serkan Bolat y Eda Yildiz. Y por si no lo saben y si son nuevos en esto, Serkan Bolat es interpretado por Kerem Bürsin y Eda Yildiz por Hande Erçel. La química entre ellos, tanto en la serie como fuera de ella, era innegable. Se amaban, se respetaban y parecían vivir una historia de amor de película, lo que hizo que muchísimos fans del mundo soñaran con que la relación traspasara la pantalla. Y por un tiempo lo hizo. Fue un romance que se hizo realidad, alimentando aún más la pasión por la serie y por la pareja. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde entra la voz de Hande en todo esto? Bien, el momento que vamos a analizar es durante una entrevista, un evento, o algo por el estilo. Kerem está allí tranquilamente respondiendo preguntas, sonriendo, siendo el Kerem que todos conocemos, encantador, inteligente, divertido. Y de repente, suena la voz de Hande. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y digo interesante porque honestamente la cara de Kerem lo dice todo. Es un shock. Es sorpresa. Es como un reencuentro auditivo. Y ahora vamos a irnos a la parte más jugosa de este vídeo, el análisis de la reacción de Kerem. Vamos a desmenuzar cada aspecto, cada detalle que nos revela la magia de este momento. Asterisco 1. La sorpresa inicial ***. Lo primero que notamos es la sorpresa inicial. Kerem, al escuchar la voz de Hande, interrumpe lo que estaba diciendo. Su mirada cambia. Podemos observar un microsegundo de confusión, como si no supiera de dónde viene el sonido. Es una reacción totalmente natural, un reflejo. Es como cuando te encuentras con alguien inesperadamente en la calle. ***2. El reconocimiento ***. Luego, la sorpresa se transforma en reconocimiento. Sus ojos se abren un poco más, su sonrisa se suaviza, y en su rostro se dibuja una expresión de nostalgia. Hay algo de recuerdo, algo de cariño en la forma en que su mirada se dirige a la fuente del sonido. Es como si de repente se transportara a otro lugar, a otro momento. ***3. La sonrisa ***. La sonrisa es clave. La sonrisa de Kerem en este momento no es una sonrisa forzada, ni una sonrisa de compromiso. Es una sonrisa genuina, una sonrisa que nace del corazón. Es la sonrisa que uno tiene cuando recuerda algo o alguien que le trae buenos recuerdos. Es la sonrisa que delata la alegría, el cariño y la conexión. ***4.
La pausa asterisco asterisco. La pausa al silencio que se produce después de escuchar la voz de Ande es fundamental. Es un silencio que dice mucho más que 1000 palabras. Es un silencio que le da a Kerem el tiempo de procesar la situación, de recordar, de sentir. Es un silencio que nos permite a nosotros, los espectadores, imaginar lo que está pasando por su mente. ¿Qué estará recordando? ¿Qué estará sintiendo? ¿Estará feliz, nostálgico o un poco de ambas? Asterisco asterisco 5. La mirada asterisco asterisco. La mirada es un espejo del alma. La mirada de Kerem en este momento es especialmente reveladora. Observamos un brillo especial en sus ojos. Esa mirada que se cruza con la mirada del que ama, del que tiene aprecio. Es una mirada que denota complicidad, cariño y sobre todo, respeto. Asterisco asterisco 6. Los gestos asterisco asterisco. PR. Estad atención a los pequeños gestos de Kerem. A la forma en que se toca la barbilla, o a la forma en que parpadea. Esos microgestos nos revelan mucho sobre su estado emocional. Nos muestran su vulnerabilidad, su autenticidad. Son detalles que nos permiten conectar con él de una forma más profunda. Asterisco asterisco 7. La reacción en contexto asterisco asterisco. Es importante contextualizar la reacción de Kerem. En ese momento él estaba en un evento público frente a las cámaras. A pesar de eso, su reacción fue totalmente natural, sin filtros. Eso demuestra la sinceridad de sus sentimientos. Asterisco asterisco 8. La nostalgia asterisco asterisco. La nostalgia es el sentimiento predominante. Se nota que Kerem recuerda con cariño su tiempo con Ande. La nostalgia no es necesariamente algo malo, al contrario, puede ser un signo de aprecio y valoración. Asterisco asterisco 9. El respeto asterisco asterisco. A pesar de las circunstancias, se aprecia el respeto que Kerem tiene por Ande. Se nota en su mirada, en sus palabras y en sus gestos. Él siempre ha demostrado ser una persona educada y respetuosa, y este momento no es la excepción. Asterisco asterisco 10. La autenticidad asterisco asterisco. Lo que más destaca de la reacción de Kerem es su autenticidad. Él no está fingiendo, no está actuando. Él es el mismo con sus emociones a flor de piel. Eso es lo que lo hace tan especial y lo que lo convierte en una persona tan querida por el público. En resumen, la reacción de Kerem al escuchar la voz de Ande es una mezcla de sorpresa, reconocimiento, cariño, nostalgia, respeto y autenticidad. Es un momento que nos permite ver el lado más humano de Kerem, su vulnerabilidad y sus sentimientos. Es un momento que nos recuerda la magia de Love is in the air y la conexión especial que existía entre Kerem y Ande. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo interpretamos la reacción de Kerem? La respuesta es simple, es un momento especial, lleno de emoción, que nos muestra que a pesar de lo que haya pasado, el cariño y el respeto siguen presentes. Es una bonita forma de recordar una historia que nos hizo soñar. Y como fans, es algo que agradecemos. Este momento nos deja muchas preguntas. ¿Se siguen hablando? ¿Cómo es su relación actual? ¿Sienten algo el uno por el otro? Ya saben, el chisme siempre está al acecho y nosotros estamos listos para descifrarlo. Pero en definitiva, esta reacción nos demuestra que hubo una conexión especial entre ellos, una conexión que trascendió la pantalla y que de alguna manera sigue viva. Y hasta aquí hemos llegado con el análisis de la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Estuvieron de acuerdo con mi análisis? ¿Qué sintieron ustedes al ver este momento? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta debatir, y me encanta saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. No se corten. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle a me gusta. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más gente. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que les guste el chisme turco y los buenos análisis. Suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo más. Recuerden que la campana de las notificaciones siempre está encendida para que no se pierdan nada. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho.
Nos vemos en el próximo con más chisme, más análisis y más amor por Kerem y Ande. Chao. Besos.